Muy buenas a todas las personas que están escuchando Historia Política Pública. En el episodio de hoy quería hablar sobre el historiador Eric Hobsbawm, que fue presidente de Birkbeck College durante casi 50 años y es posiblemente uno de los historiadores más influyentes del siglo XX en el mundo anglosajón. Este año será el aniversario número 200 de la creación de Birkbeck College, que se fundó en 1823 por George Birkbeck como la primera universidad para dar cabida a la gente de clase trabajadora en una sociedad que estaba altamente dividida en clases, como sucede hoy en día, pero incluso entonces digamos que la diferencia podía considerarse aún mayor debido a que la gente que tuviese pocos recursos no podía acceder a las universidades, que realmente es algo que está sucediendo ahora porque ya se está financiando cada vez menos la educación y es un problema que está empezando a ser muy acuciante en nuestras sociedades. Pero volviendo a Hobsbawm, él es conocido especialmente por los 4 libros que realizó sobre las revoluciones, sobre la historia del siglo XX, que son... Los títulos son los siguientes. El primero se llama La Era de la Revolución, Europa desde 1789 hasta 1848. Luego viene la Era del Capital, desde el 48 al 75. La Era del Imperio, del 75 al 1914. Y finalmente la Historia del siglo XX, que en inglés se llama The Age of Extremes y cubre hasta la caída de la Unión Soviética. Hobsbawm denomina el siglo XX como el breve siglo que según él comienza en 1917 tras la Revolución Rusa y finaliza con la caída del muro de Berlín y la progresiva desintegración de la Unión Soviética. Es decir, para él la Revolución Rusa es el momento más importante e influyente de todo el siglo, como él precisamente afirma en su último libro sobre este grupo de 4 libros. Comenzando por el de Europa, 1689, obviamente el punto de partida es la Revolución Francesa y termina con las revoluciones que se dan en Europa y sacuden el continente en 1848. Los 4 libros son absolutamente interesantes de leer, especialmente si tuviera que dar mi opinión, creo que el primero, el de las revoluciones, y el último, el de historia del siglo XX, son fundamentales. Historia del siglo XX, digamos que a diferencia de otros historiadores que cubren la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos similares, la Revolución Rusa, creo que la grandeza de esta obra radica en que se cubre prácticamente el mundo entero. Tiene diferentes apartados en los que habla del denominado Primer Mundo, Europa Occidental y Estados Unidos. Habla también de los países socialistas, los que están bajo el yugo de la Unión Soviética, y también diferentes experimentos que se realizan, por ejemplo, en Argelia. Analiza de manera muy, muy certera la Revolución Cubana porque él estuvo en Cuba tras el triunfo de la Revolución. Estuvo en la Plaza de la Revolución mientras Fidel Castro daba discursos, conoció a Che Guevara personalmente. También habla, por ejemplo, del desarrollo de Corea. Él estuvo en prácticamente toda América Latina, además. Es una persona que viajó mucho. Ya no solo era un intelectual a raíz del aprendizaje de libros, sino que a él le gustaba integrarse en diferentes sociedades. Y en su vida, que esto lo mencioné creo que en el capítulo 4 del podcast, él nace en Alejandría en 1917 en Egipto, que entonces era territorio inglés. Luego emigra a Alemania y en 1933, si no me equivoco, se ve obligado a huir hacia el Reino Unido y ya se instala en Londres. ¿Por qué huye de Alemania? Bueno, teniendo en cuenta que él ya de pequeño mostraba simpatías comunistas y que era de origen judío, era obvio que con el ascenso del nazismo en Alemania no podía quedarse allí. Él vivió bien directo una marcha nazi en el país. Luego también estuvo en París y vio manifestaciones a favor del Frente Popular de Leon Blum. Vio el cuadro de Picasso sobre Guernica, sobre el bombardeo alemán que apoyaba a las tropas franquistas en la región del País Vasco. Entonces su vida es como una especie de diáspora constante hasta que finalmente se instala en Londres. Luego se va a estudiar a Cambridge, donde allí durante la Segunda Guerra Mundial
Él se integra en la sociedad fabiana, los fabianos que hablé en el capítulo sobre Walter Lippmann, eran un grupo de socialistas que estaba liderado por Beatrice Webb y Sidney Webb. Y él lo que quería era formar parte de una sociedad que tratase de ayudar a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces formó parte de la sociedad secreta de la élite intelectual que se llamó Los Apóstoles de Cambridge. Hay una serie que se llama Los Espías de Cambridge, en el que él no sale, pero sí que está basada en la misma época, y como 4 espías británicos proporcionaban información secreta al régimen soviético. Él durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el Cuerpo de Ingenieros y la Royal Army, y tras la vuelta de la guerra, él trabajó con una publicación que se llamaba Marxism Today durante la década de 1980. También escribió en la New Left Review, Review of Books of London. Estuvo muy envuelto en los movimientos activistas de la época, escribiendo, participando. Hubo un momento trágico en su vida, que fue cuando Stalin muere en el 53, y 3 años después Khrushchev denuncia en un consejo que supone que era secreto, pero que al final acabó conociéndolo todo el mundo, denuncia los crímenes cometidos por Stalin. Entonces ahí Hobsbawm explica cómo muchísima gente, conocidos en todo el continente, literalmente rompieron sus carnets del Partido Comunista. Se habían sentido traicionados por haber luchado por un ideal que al final se tergiversó, en parte por el autoritarismo de Stalin, aunque él no fue el único culpable de las purgas que tuvieron lugar en la región soviética. Sin embargo, él decidió seguir en el Partido Comunista porque pensó que le debía todo aquello a aquellos soldados que habían muerto, especialmente en la batalla de Stalingrado contra Hitler, que fue el momento decisivo de la Segunda Guerra Mundial, en el que se estima que murieron más de 20 millones de soldados soviéticos, y por tanto él afirma fervientemente que si no hubiera sido por la intervención del Ejército Rojo, el fascismo hubiera acabado venciendo la Segunda Guerra Mundial. Una especie de homenaje. Y luego, en el 47, él obtuvo una plaza de profesor de historia en el Birkbeck College, como he mencionado, y estuvo allí realmente hasta que murió. O sea, en realidad murió en 2012, pues estuvo casi 70 años. Fue uno de los más influyentes y también uno de los más perseguidos. El MI5, que es el Servicio de Inteligencia Británico, digamos el equivalente a la CIA de Estados Unidos, le espió constantemente porque sospechaban que era un espía a las órdenes de la Unión Soviética. Hay un documental que salió justo el año pasado, que está en Review of Books of London, que está en internet, se puede ver de manera gratuita en la página, y básicamente te explica la vida de Eric Hobsbawm, testimonios suyos, testimonios de su mujer. Él habla, por ejemplo, ahí se muestra cómo tenían los teléfonos pinchados y el MI5 trató de tener información, como ningún medio le ofrecía trabajo a Hobsbawm, ninguna universidad que quería que alguien que estuviese marcado como comunista en plena Guerra Fría pudiese al servicio de ellos. En cambio, Birkbeck College en el 47, justo cuando comienza, es uno de los años más importantes de la transición de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría, pues ahí le ofrece la plaza y ya se queda el resto de su vida. Entonces, Hobsbawm tiene muchos conceptos interesantes, el tema de la revolución dual, que la combinación de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial Británica, la Revolución Francesa como un cambio sociopolítico en el país, que se expande a través del continente y del mundo y afecta también en la parte de Sudamérica que estaba colonizada por España, también en la antigua colonia de Santo Domingo, que ahora es Haití. Y la otra revolución, la industrial, que es más económica, más del progreso científico, que sirve para que Inglaterra pues mantenga sus colonias en India, mantenga su presencia en China, en Irlanda, en Egipto y en otros muchos países del mundo. En el documental es interesante porque a Hobsbawm le preguntan qué hubiera pasado si el Ejército Rojo no hubiera derrotado a los nazis en la batalla de Stalingrado. Él es muy pragmático en eso. Él dice que lo que hubiera sucedido
es que Hitler hubiese invadido Europa y se hubiese creado una sociedad más autoritaria. Realmente, o sea, él no lo habla como una especie de distopía que podría haber sucedido, pero en otro universo paralelo, como sí que explica Philip K. Dick en su magistral obra El hombre en el castillo, en el que los alemanes y los japoneses han vencido la guerra y se reparten en Estados Unidos. Hobsbawm lo habla como algo que perfectamente pudo haber sucedido y realmente no es un sistema más autoritario, no es descabellado. Él también en el documental, en ese mismo testimonio, que creo que es de los años 90, él habla que una vuelta del fascismo sería imposible en las sociedades contemporáneas un fascismo a la antigua usanza, es decir, el uso sistemático de la violencia sin que se pueda detener y con la alianza clara de las clases altas, que fueron las que precisamente financiaron a Hitler, a Mussolini, y que para evitar los diferentes movimientos de izquierda se dedicaron a masacrar a los socialistas, comunistas, anarquistas y demás grupos para que el fascismo se impusiera. Una especie de perro de presa. Hobsbawm dice, por el contrario, que sí que puede que se dé una deriva autoritaria en las sociedades que se vaya aplicando de manera sistemática y sutil, que las personas no se den cuenta de ello y que cuando precisamente nos entendamos que hemos perdido parte de las libertades que tanto costaron conseguir, pues ya será tarde. Es la especie de la metáfora de la bañera que utiliza Margaret Atwood en su novela El cuento de la criada, esta idea de que estás en una bañera que se va calentando poco a poco y llega un momento que te hierves y mueres, porque si el agua se calentase de manera repentina saldrías de la bañera atemorizada, pero si la temperatura va subiendo de manera gradual, al final el resultado es el mismo, lo único que sucede es que eres incapaz de prever esos cambios. Entonces, en ese sentido, Hobsbawm alertó de ese peligro y vemos en nuestras sociedades hoy en día cómo hay movimientos que son claramente antidemocráticos, autoritarios, que critican diferentes colectivos, que están en contra de las libertades conseguidas, y tenemos una presidenta en Italia neofascista, del partido, es heredera del partido que surge tras la caída de Mussolini. Entonces, en ese sentido, no es nada descabellado. Teníamos a Bolsonaro en Brasil, a Trump en Estados Unidos, a Orbán en Hungría, tuvimos a Nigel Farage como máximo agitador del Brexit en una campaña anti-inmigrantes, anti-refugiados. Hay póster que son absolutamente deleznables. Tenemos a Marine Le Pen en Francia. Entonces, en ese sentido, se trata de establecer paralelismos con el siglo pasado, y Hobsbawm, obviamente, su conclusión es interesante de seguir, porque habla de eso, que no va a existir una analogía tan exacta, pero sí que hay diferentes tendencias que se van aplicando a nuestras sociedades. Voy a terminar el episodio por aquí. En el siguiente quería hablar un poco más sobre sus obras, pero también sobre una que se llama Sobre la historia, que habla de la historia social, su libro sobre Latinoamérica, que son diferentes fragmentos que un colega suyo compartió sobre sus escritos cuando viajaba en el continente, y diferentes ensayos que el propio Hobsbawm escribió durante su vida, que fue prolífica, empezando desde muy joven, y realmente creo que su último libro es de 2002, apenas 10 años antes de fallecer.